Ya habíamos hablado de lo que era un sistema termodinámico, cuáles eran sus propiedades. Hoy vamos a comenzar a hablar acerca de los gases ideales y de las funciones termodinámicas, energía interna, entalpía, entropía y energía libre. Los gases ideales están constituidos por moléculas monoatómicas, es decir, que esencialmente están constituidos por átomos. Ejemplos de gases ideales son los llamados gases raros, como el neón, el argón, etc. Además, estas moléculas, estos átomos, tienen un volumen despreciable y no existen interacciones de atracción o repulsión entre estas moléculas o átomos. Si nosotros tenemos al gas encerrado en un recipiente como el que se observa en la figura, este gas va a tener una determinada masa, un determinado volumen, que es el volumen del recipiente que lo contiene, ambas propiedades extensivas, y además se va a encontrar a una determinada presión y temperatura, ambas propiedades intensivas. Puedo determinar, a partir de conocer la masa, el número de moles de gas que tengo en el recipiente, como el cociente entre la masa y el peso molecular del mismo. Recordemos que el mol es la masa que contiene a 6,022 por 10 a la 23 moléculas o átomos, que se conoce como número de Avogadro. Si yo tengo al gas ideal encerrado en un sistema cerrado, que recordemos que era aquel en donde no se podía realizar intercambio de materia, y además la temperatura es constante, lo que implica que la temperatura dentro del sistema va a ser la misma que en el exterior, es decir, realizo un proceso isotérmico. Si realizo un aumento de la presión, voy a observar una disminución del volumen, pero no cualquier disminución, sino que si yo aumento la presión al doble, el volumen disminuye a la mitad. Si aumento la presión al triple, el volumen disminuye en un tercio. Si, por el contrario, disminuyo la presión, voy a observar un aumento de volumen, no cualquier aumento de volumen. Si yo disminuí la presión a la mitad, el volumen va a aumentar al doble. Eso implica que el producto presión por volumen es una constante, es decir, siempre me va a dar el mismo valor, lo que implicaría que el producto de P1 por B1 es igual al P2 por B2, igual a P3 por B3, etc. O lo que es lo mismo, escribir que el cociente de pares de presión va a ser igual al cociente de los respectivos pares de volumen, pero en forma inversa, es decir, P1 sobre P2 igual a B2 sobre B1. P1 sobre P3 es igual a B3 sobre B1, etc. Esto se conoce como la ley de Boyle-Mariotte, es decir, que en un sistema cerrado, es decir, donde no hay intercambio de materia, si la temperatura se mantiene constante, es decir, en un proceso isotérmico, la presión de un gas ideal es inversamente proporcional a su volumen. Ahora, si tengo el gas ideal nuevamente en un sistema cerrado, y lo que ahora es constante es la presión, es decir, tengo un proceso isobárico, voy a observar que si realizo una disminución de la temperatura, también disminuye el volumen. No en cualquier proporción, sino que si yo disminuyo la temperatura a la mitad, el volumen también disminuye a la mitad. En cambio, si realizo un aumento de temperatura, observo un aumento de volumen, nuevamente directamente proporcional, porque si yo aumenté la temperatura al doble, el volumen aumenta al doble, si lo aumenté al triple, el volumen aumenta al triple. Es decir, que el cociente volumen sobre temperatura es una constante, siempre me va a dar el mismo valor, mientras el proceso sea isobárico. Lo que es lo mismo que decir que B1 sobre T1 es igual a B2 sobre T2, igual a B3 sobre T3, etc. O
lo mismo, B1 sobre B2 es igual a T1 sobre T2 igual a B1 sobre B3 igual a T1 sobre T3, etc. Esto se conoce como la ley de Charles y de Gay-Lussac, que enuncia que en un sistema cerrado, si la presión se mantiene constante, es decir, en un proceso isobárico, el volumen de un gas ideal es directamente proporcional a la temperatura, siempre temperatura absoluta, es decir, en Kelvin. Ahora, si tenemos nuestro gas en un sistema cerrado y en esta ocasión lo que se mantiene constante es el volumen, es decir, el proceso es isocórico, si yo realizo una disminución de la temperatura, la presión también va a disminuir, pero no en cualquier proporción, sino en forma directamente proporcional. Es decir, si disminuyo la temperatura a la mitad, la presión también va a disminuir a la mitad. Si disminuyo la temperatura a un tercio, la presión también va a disminuir un tercio. En cambio, si realizo un aumento de temperatura, va a haber también un aumento de presión en forma directamente proporcional. Si aumenté la temperatura al doble, la presión también aumentará al doble. Es decir, que el cociente presión sobre temperatura va a ser igual a una constante. Por lo tanto, los cocientes P1 sobre T1 va a ser igual al P2 sobre T2, igual a P3 sobre T3, o lo que es lo mismo, P1 sobre P2 igual a T1 sobre T2. Esto se conoce como la ley de Gay-Lussac, que indica que en un sistema cerrado, si el volumen se mantiene constante, es decir, en un proceso isocórico, la presión de un gas ideal es directamente proporcional a la temperatura absoluta. Todas las leyes que vimos anteriormente la podemos resumir en una única ecuación, que dice que el producto de la presión por el volumen de un gas ideal es igual al número de moles del mismo por una constante, que se simboliza con la letra R mayúscula, por la temperatura absoluta. Y esto es lo que se conoce como ecuación de estado de los gases ideales, donde R se llama constante universal de los gases y asume un valor de 0,082 litro atmósferas sobre mol Kelvin, o, en otras unidades, 8,31 joule sobre mol Kelvin. Esta ecuación de estado de los gases ideales, como les decía, resumen todas las situaciones que vimos anteriormente. Debido a que el sistema es cerrado, n va a ser un valor constante porque no hay intercambio de materia. R, como lo indica su nombre, es una constante. Por lo tanto, en un proceso isotérmico en donde T sea constante, para que se cumpla esta igualdad, el producto P por B debe ser constante y la única forma es que P sea inversamente proporcional a B. Si ahora tengo un proceso isobárico, es decir, donde la presión es constante, como esto también lo va a ser, la única forma de que se cumpla esta igualdad es que B sea directamente proporcional a T. Y lo mismo ocurre en procesos isocóricos, es decir, donde mantengo constante B. Para que se cumpla la igualdad, P debe ser directamente proporcional a T. Es decir, que en una sola ecuación resumimos las tres que vimos anteriormente. Por lo tanto, yo puedo decir que otra manera de definir a un gas ideal es decir que es aquel gas que obedece la ecuación de estado, es decir, que la cumple. Habíamos dicho que el gas ideal era aquel que estaba conformado por moléculas monoatómicas de volumen despreciable y en donde no hubiera interacción de atracción o repulsión entre estos átomos. Si yo digo que todo gas es ideal cuando obedece la ecuación de estado, también es una manera de definirlo. En realidad hay pocos gases, como les nombré anteriormente, que cumplan con las condiciones que nombré recién. Pero sí, los gases reales, como por ejemplo el oxígeno, a bajas presiones o a altas temperaturas se comportan aproximadamente como gases ideales, es decir, cumplen con la ecuación de estado de los gases ideales. Entonces, recordemos que en esta ecuación, dos de las variables, presión y temperatura, son variables o propiedades termodinámicas intensivas, es decir, que son independientes de la cantidad del sistema, en este caso,
es la cantidad de gas presente. Y las otras dos, volumen y número de moles, son variables extensivas que dependen de la cantidad del sistema. R es una constante. Por lo tanto, si yo conozco 3 de estas variables, voy a poder obtener el valor de la cuarta utilizando la ecuación de estado. Es decir, que para poder describir a un sistema de gases ideales, necesito al menos conocer 3 de las variables para poder describirlo. Recordemos nuevamente que cuando yo tengo a mi gas en un sistema cerrado, si la masa o el número de moles permanecen constantes, como es el caso, el sistema se va a encontrar en equilibrio químico. Es decir, no va a haber intercambio de materia. Si la temperatura del sistema y del medio ambiente, o sea, la del gas y la del medio ambiente, son iguales, como habíamos visto en clase anterior, el sistema se va a encontrar en equilibrio térmico. Por otra parte, si la presión externa ejercida desde el exterior es igual a la presión del gas, o sea, la presión ejercida dentro del recipiente, el sistema se va a encontrar en equilibrio mecánico. La presión se define como la fuerza que se ejerce en forma perpendicular respecto del área sobre la que se ejerce. Por lo tanto, si el sistema se encuentra en equilibrio químico, térmico y mecánico, se dice que el sistema está en equilibrio termodinámico. Vamos a realizar la resolución del problema 1 de los adicionales de la guía 7. El enunciado dice, el aire, que ocupa 150 litros a 1,1 atmósfera de presión manométrica, es decir, por encima de la presión atmosférica, se dilata isotérmicamente hasta la presión atmosférica, que es 1 atmósfera. Suponiendo que el aire se comporta como un gas ideal, calcular el volumen que ocupará después de la dilatación. Bueno, el enunciado nos dice que es un gas ideal, por lo tanto debe cumplir la ecuación de estado. Presión por volumen es igual al producto número de moles por la constante R por la temperatura absoluta. Recordemos eso siempre, es la temperatura en Kelvin. Bien, entonces, si el gas realiza un proceso isotérmico, como lo dice el enunciado, el producto de número de moles por R por T será constante, por lo tanto también lo deberá ser el producto P por B. Eso implica que P debe ser inversamente proporcional a B. Si tenemos en cuenta esto, vamos a ver que el producto de la presión 1 por el volumen 1 deberá ser igual al producto de la presión 2 por el volumen 2. Es decir, que para resolver este problema no necesitamos conocer la temperatura ni el número de moles. Si reemplazamos estas variables por los valores que nos da el enunciado, P1 va a ser 1,1 atmósferas, el volumen 1 correspondiente es 150 litros, la presión 2 es 1 atmósfera y nuestra incógnita entonces va a ser el volumen 2. Para poder obtener el valor del volumen, recordemos que como está multiplicando, aquí esta presión va a pasar dividiendo hacia la izquierda. En este caso no va a tener mucho sentido porque como tiene el valor de 1, pero en general recordemos que matemáticamente este es el proceso. Cuando hacemos el cálculo, esto nos da 165 litros. Entonces, chequeemos que este sea un valor coherente. Dijimos que para que este producto se mantenga constante, el producto P por B también lo debe ser y por lo tanto, si P, como nos dice en el enunciado, disminuyó, B tiene que aumentar. Y bueno, aumentó. Teníamos un volumen inicial de 150 litros y ahora tenemos
165 litros. Vimos entonces que para un gas ideal se cumplía la ecuación de estado. Pero ¿qué pasaría si en lugar de tener un único gas ideal tenemos una mezcla de gases ideales? Como se muestra en la figura, los círculos, los colores de los círculos representan distintos gases ideales, en este caso tenemos 3. Supongamos que cada círculo es una molécula de gas, tendríamos 5 moléculas del gas amarillo, 3 del rojo y 6 del gas negro. La pregunta es, ¿seguirá cumpliendo la ecuación de estado de los gases ideales? Bueno, esta respuesta nos la dio Dalton a través de su ley. Según la ley de Dalton, cada componente de una mezcla gaseosa va a ejercer una presión parcial igual a la que ejercería si estuviera solo en el mismo volumen. Y además dice que la presión total de la mezcla resulta de la suma de las presiones parciales de todos los componentes. Es decir, que según Dalton, la presión parcial del componente 1 sería igual al número de moles de dicho componente por la constante universal de los gases por la temperatura absoluta dividido el volumen, y algo similar para cada uno de los componentes. Además, Dalton nos dice que la presión total de la mezcla va a ser igual a la suma de las presiones parciales de cada uno de los gases que componen esta mezcla. Es decir, si reemplazamos P1 por su equivalente, lo mismo hacemos con P2 y con P3, y si luego sacamos factor común R por T sobre B, que es común a los 3 miembros, nos va a quedar la suma del número de moles de cada uno de los componentes, que eso sería el número de moles totales. Por lo tanto, si dividimos miembro a miembro la presión parcial de uno de los componentes dividido la presión total y reemplazamos por el equivalente, en el caso de la presión parcial del gas 1 por N1 por RT sobre B, y en el caso de la presión total, número de moles totales por R por T sobre B, nos queda que el cociente entre la presión parcial de uno de los componentes dividido la presión total de la mezcla gaseosa es igual al cociente entre el número de moles de dicho componente dividido el número total de moles gaseosos. Ese cociente se conoce como fracción molar del componente 1 en este caso y se simboliza con la letra X minúscula. En este caso es X sub 1 porque es la fracción molar del componente 1. Es decir, el cociente entre el número de moles del gas 1 dividido el número de moles totales de la mezcla gaseosa. Por lo tanto, podemos decir que la presión parcial del componente 1 es igual al producto de su fracción molar por la presión total de la mezcla. Lo mismo se puede decir para cada uno de los componentes. En general, la presión parcial de un componente de una mezcla gaseosa va a ser igual al producto de la fracción molar de dicho componente por la presión total de la mezcla. Veamos el problema 4 de la guía 7. Su enunciado dice, las presiones parciales de una mezcla de gases a 25 grados centígrados miden 0,26 atmósferas para el hidrógeno, 0,19 atmósferas para el dióxido de carbono y 0,14 atmósferas para el etileno. Nos piden calcular la presión total y la proporción de hidrógeno en la mezcla. Entonces, recordando Dalton, la presión total va a ser la suma de las presiones que aportan cada uno de los gases de la muestra. Reemplazamos entonces por los valores que nos daba el enunciado, presión de hidrógeno 0,26 atmósferas, la de dióxido de carbono 0,19 y la de etileno 0,14. Y eso nos da un valor de 0,59 atmósferas. Luego nos piden la proporción de hidrógeno en la mezcla. Recordemos que la presión parcial de un componente, en este caso el hidrógeno, es igual al producto de su fracción molar en la mezcla por la presión total.
Entonces, lo que necesitamos conocer es la fracción molar del hidrógeno. Lo podemos despejar pasando la presión total hacia la izquierda dividiendo, como se muestra aquí. Reemplazamos por los datos que tenemos, entonces la fracción molar de hidrógeno se puede obtener como el cociente entre su presión parcial, que según el enunciado eran 0,26 atmósferas, y la presión total que calculamos anteriormente. Esto nos da una fracción molar de 0,44. Como nos piden la proporción, lo podemos expresar en porcentaje. Que la fracción molar del hidrógeno sea 0,44 quiere decir que de un total de un mol, 0,44 moles corresponderán al hidrógeno. Si eso lo llevamos a 100%, vamos a tener un porcentaje de hidrógeno de un 44%. Como habíamos visto anteriormente, tanto el trabajo como el calor son energías en tránsito. Recordemos que el calor que entraba al sistema era positivo, el que salía negativo, y por lo contrario el trabajo que hace el sistema es positivo y el que es hecho sobre el sistema negativo. Y como dijimos, son energías en tránsito, que una vez realizado el intercambio, pasan a formar parte de la energía interna del sistema. ¿Y qué es la energía interna? La podemos simbolizar con la letra E o U mayúscula. Está formada por la energía cinética de las partículas que constituyen a este sistema, por la energía potencial de los constituyentes del sistema, es decir, de los compuestos químicos que lo conforman, por la energía de las vibraciones y rotaciones moleculares y también por la energía almacenada en forma de enlaces químicos. El primer principio de la termodinámica enuncia que la variación de energía interna es igual a la diferencia entre el calor intercambiado menos el trabajo intercambiado. Esto implica que la energía no se puede crear ni destruir, que la energía interna de un sistema aislado es constante. Recordemos que un sistema aislado era aquel que no podía intercambiar ni materia ni energía en ninguna de sus formas. Por lo tanto, si no se puede intercambiar calor ni trabajo, la variación de energía interna va a ser igual a cero, es decir, que la energía interna va a ser constante porque la energía final va a ser igual a la energía interna inicial. Además, si un sistema se somete a una transformación cíclica, es decir, se regresa al mismo estado inicial, el trabajo producido en el medio ambiente va a ser igual al calor que fluye desde el medio ambiente. Eso implica que la variación de energía interna en un ciclo será igual a cero. Esto es lo que se conoce como ley de conservación de la energía. Por lo tanto, podemos decir que el primer principio de la termodinámica nos permite analizar los cambios de energía entre el sistema y el medio ambiente durante todo proceso termodinámico. Entonces, si nosotros tenemos a nuestro sistema en un estado de energía interna E sub I inicial, luego del intercambio de calor y de trabajo, el sistema va a tener un estado de energía interna final E sub F. La variación de energía interna entonces será la diferencia entre la energía interna final menos la energía interna inicial. Hay que recalcar, además, que la energía interna es una función de estado, es decir, que la variación de energía interna entre un estado inicial y un estado final no depende de la trayectoria o del proceso que se ha realizado entre estos dos estados. Es decir, que siempre que se vaya desde el mismo estado inicial al mismo estado final, la variación de energía interna será siempre la misma, independientemente del camino realizado para recorrer estos dos estados.
Ahora bien, ni el calor ni el trabajo son funciones de estado, porque ya habíamos visto que el valor tanto del trabajo como del calor depende de la trayectoria recorrida entre dos estados determinados. Es decir, que si yo voy desde un mismo estado inicial a un mismo estado final, los valores que pueden tomar el calor y el trabajo pueden ser diferentes de acuerdo al camino o la trayectoria que yo emplee para realizarlos. Sin embargo, la suma algebraica del calor y el trabajo, es decir, la variación de energía interna, que recordemos que era la diferencia del calor menos el trabajo, sí es una función de estado. Vamos a resolver el problema 4 de los adicionales de la guía 7. El enunciado dice, en cierto proceso se suministran 8.000 joules de calor a un sistema, mientras éste efectúa un trabajo de 6.000 joules. ¿Cuánto varió la energía interna del sistema durante este proceso? De acuerdo al primer principio de la termodinámica, la variación de energía interna se calcula como la diferencia entre el calor menos el trabajo. De acuerdo a la convención de signos que habíamos visto anteriormente, todo trabajo que entra al sistema, como es en este caso, será positivo. Y el trabajo realizado por el sistema también será positivo. Entonces, si reemplazamos, la variación de energía interna será 8.000 menos 6.000 joules, es decir, 2.000 joules. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando el sistema sufrió estas evoluciones, es decir, recibió 8.000 joules de calor y realizó 6.000 joules de trabajo, la energía interna del sistema aumentó en 2.000 joules. Es decir, que la energía interna final es 2.000 joules más grande que la energía interna inicial que tenía el sistema antes de que se produjera este intercambio de calor y trabajo. El hecho que la energía interna sea una función de estado trae una serie de consecuencias. Por ejemplo, veamos este gráfico. Tenemos una evolución que va desde estado inicial I al estado final F y lo hace por dos caminos diferentes, el camino 1 rojo o el camino 2 verde. El estado inicial y el final son los mismos. Entonces, yo puedo calcular la variación de energía interna desde el estado inicial I hasta el estado final F como la diferencia entre el calor intercambiado en el camino 1 y el trabajo intercambiado en el camino 1. Pero también podría calcular la variación de energía interna desde I hasta F como la diferencia entre el calor intercambiado en el camino 2 y el trabajo intercambiado en dicho camino. Como la variación de energía interna entre el estado I y F va a ser la misma, porque es una función de estado, entonces como consecuencia, la diferencia entre el calor intercambiado en el camino 1 menos el trabajo en el camino 1 deberá ser igual que el calor intercambiado en el camino 2 menos el trabajo intercambiado en dicho camino. Por otra parte, como se observa en la figura, si realizo un proceso cíclico, es decir, parto del estado I hacia el estado F por el camino 1 y luego vuelvo al mismo estado inicial I por el camino 2, como la energía interna es una función de estado, su variación en un ciclo tiene que ser cero. Por lo tanto, y de acuerdo a lo que vimos en la diapositiva anterior, calor 1 menos trabajo 1 más calor 2 menos trabajo 2 también deberán ser cero. Y eso implica que la variación de energía interna entre el estado I y el estado F deberá ser la misma que la variación de energía interna entre el estado F y el estado I, pero de signo opuesto. La ley de conservación de la energía es un principio determinante en el comportamiento de cualquier sistema físico, pero nosotros nos vamos a detener en lo que pasa con sistemas físicos particulares como son los seres vivos. En este caso, los seres vivos continuamente están procesando energía e intercambiándola con el medio ambiente. Ya vimos el caso en las clases pasadas de lo que ocurre
cuando hay intercambios de energía como calor con el objetivo de regular la temperatura corporal. Pero también los seres vivos se alimentan y cuando incorporan a su organismo un alimento, lo que hacen es incorporar energía potencial que está contenida en las moléculas de los nutrientes que forman parte de dicho alimento, principalmente el caso de las proteínas, carbohidratos y los lípidos. Esa energía que se incluye en el organismo a partir de la ingesta de los alimentos se puede transformar en otros tipos de energía. Por ejemplo, en energía cinética, que es utilizada para la locomoción del organismo, o sea, para que el organismo se mueva, pero también para que se muevan sus órganos internos. También puede ser transformada en calor a través de los procesos de termogénesis y en energía potencial que se contiene en las moléculas que sintetiza el propio organismo a partir de la degradación de las moléculas que ingirió previamente. Los seres vivos, justamente para mantener su vida, necesitan consumir energía en forma continua y el ritmo al cual consumen esta energía va a depender del tamaño del organismo y del tipo de actividad que necesite desarrollar. Si se quiere estimar la cantidad de energía consumida por un ser vivo, lo que se suele hacer es determinar la cantidad de oxígeno que se gasta durante el proceso de respiración. En general, todas las reacciones de donde se obtiene energía provienen de la oxidación de compuestos orgánicos como los hidratos de carbono y las grasas o lípidos. Este tipo de reacciones se denominan reacciones de combustión e implican la interacción del oxígeno con el compuesto orgánico en cuestión para obtener uno o más metabolitos y dióxido de carbono. En forma independiente de qué tipo de reacción o qué compuesto orgánico sea el que se degrade, la cantidad de energía que se produce por unidad de volumen de oxígeno es prácticamente la misma y tiene un valor de 20.000 joules liberados por litro de oxígeno consumido. Entonces, lo que se suele medir es la velocidad o tasa metabólica, que sería la energía por unidad de tiempo consumida por un ser vivo. Por otro lado, también se suele medir la velocidad metabólica basal, que sería la mínima cantidad de energía por unidad de tiempo necesaria para mantener la actividad vital. Por supuesto que esta última es bastante difícil de medir, ya que sería exponer al ser vivo a una situación límite. Entonces, generalmente lo que se suele hacer es medir otro parámetro que nos puede dar una idea de esa velocidad metabólica basal. Entonces, lo que se mide es la velocidad o tasa metabólica en reposo. Esto implica que el animal debe estar en un estado de completo reposo, en donde no haya gasto de energía debido al movimiento o en tratar de mantener un tono postural determinado, ya que cuando un animal se mueve, la tasa metabólica aumenta y puede llegar a ser hasta 10 veces la tasa metabólica en reposo. Además, se tiene que encontrar en un entorno térmico neutral, es decir, evitar el intercambio de calor debido a diferencias de temperatura, y también tiene que estar en un estado post-absortivo para evitar los cambios de energía debido al metabolismo de los alimentos. En la siguiente figura se puede observar la tasa metabólica basal expresada en vatios. Recordemos que habíamos definido a esta tasa metabólica basal como la energía consumida por unidad de tiempo. Recordemos que si la unidad de energía es joule y la unidad de tiempo es segundo, eso es vatios. Entonces tenemos el gráfico de esa tasa metabólica basal en vatios versus la masa del organismo expresada en miligramos.
Como lo habíamos mencionado anteriormente, la cantidad de energía que necesita consumir un ser vivo para poderse mantener vivo va a depender de su tamaño. Y acá claramente se observa cómo animales pequeños como los ratones, los conejitos de indias, las ratas, necesitan mucha menor energía que animales grandes como vacas, caballos y elefantes. Y prácticamente se puede encontrar una relación lineal entre la cantidad de energía mínima que necesita consumirse por segundo respecto a la masa corporal de dichos organismos. El problema 9 de la guía 7 dice: un animal en su carrera consume oxígeno a razón de 4,1 litros por minuto. ¿Cuál es su velocidad metabólica? Y como dato nos indica que el consumo de un litro de oxígeno liberan 2 por 10 a la cuarta joule, es decir, menos 20.000 joule. Entonces, recordando lo que era la velocidad metabólica, era la energía consumida por unidad de tiempo. Si planteamos que la unidad de tiempo es el segundo, como tenemos como dato que el animal consumió 4,1 litros en un minuto y un minuto son 60 segundos, entonces sabemos que en 60 segundos se consumieron 4,1 litros de oxígeno. Por lo tanto, por regla de 3 en un segundo, se habrán consumido 0,068 litros de oxígeno. Por otra parte, sabemos que el consumo de un litro de oxígeno implica la liberación de 20.000 Joule. Por lo tanto, para calcular qué cantidad de energía se libera con el consumo de 0,068 litros, simplemente hacemos la regla de 3, lo que nos arroja un valor de 1.366,7 joules liberados. Es decir, entonces, que la velocidad metabólica va a ser 1.366,7 joules sobre segundo, es decir, 1.366,7 watts. La segunda función de estado que vamos a ver hoy es la entalpía, que se simboliza con la letra H mayúscula. Por supuesto que como toda función de estado va a cumplir con las propiedades de serlo, es decir, que su variación entre un estado final y un estado inicial va a ser siempre la misma si el estado final y el inicial son los mismos. Además, la variación de entalpía en un proceso cíclico va a ser cero. La variación de entalpía de cualquier proceso va a ser la diferencia entre la entalpía final menos la entalpía final. Y el significado físico de esta variación de entalpía mide el intercambio de calor que se realice a presión constante. ¿Cuáles son los procesos en donde esto se cumple? Es decir, en donde el calor intercambiado lo hace a presión constante. En primer lugar, las reacciones químicas ocurren todas a presión y temperatura constante, es decir, que se puede medir el calor intercambiado a través de la variación de entalpía. Este valor puede ser positivo o negativo. Cuando es positivo se suele decir que la reacción es endotérmica, es decir, que necesita consumir energía como calor para que se produzca, o si es negativo, la reacción será exotérmica, es decir, que libera energía como calor cuando se produce. Otros de los casos son los cambios de estado de agregación, como ya vimos antes, que ocurren a presión y temperatura constante. Es decir, que un calor latente sería una variación de entalpía. Y también en evoluciones isobáricas, en sistemas cerrados, en donde el único tipo de trabajo que puede haber es el de cambio de volumen. Y esto sucede en el caso de las evoluciones isobáricas de los gases ideales. Ahora bien, en la naturaleza, los cambios o evoluciones siempre se realizan en forma espontánea en un determinado sentido. Por ejemplo, el agua cae en una cascada desde arriba hacia abajo. Nunca vamos a ver que suceda lo contrario. Un pollito sale del huevo. Nunca vuelve a ingresar al huevo. Si tenemos un sistema en donde en un extremo tenemos una temperatura diferente de la del otro extremo,
va a haber un intercambio de calor hasta que se llegue a una temperatura de equilibrio, es decir, que se iguale la temperatura en todo el sistema. Salvo que haya un cambio de temperatura externo y el sistema tenga paredes que permitan el intercambio de calor, no va a volver al estado inicial en donde tenía diferentes temperaturas en cada extremo del sistema. Estos son simplemente ejemplos para que ustedes, que esto lo deben haber observado en muchas ocasiones, presten atención a que las evoluciones en la naturaleza se hacen siempre de forma espontánea en un único sentido y no en cualquier sentido. Ahora, ¿esto a qué se debe? O también nos podemos preguntar cómo podemos saber si una determinada evolución o cambio que nos puede interesar va a ocurrir espontáneamente o no. Es decir, si va a tener chances de ocurrir. Sería útil entonces disponer de alguna propiedad que se modificara en el sentido del cambio natural, es decir, que nos pudiera indicar a través de su valor si una evolución o cambio se va a realizar espontáneamente. Y esa propiedad es la entropía, que se simboliza con la letra mayúscula S. La entropía nos indica el grado de orden o desorden que tiene un determinado sistema. Y también, como la entalpía y la energía interna, es una función de estado, es decir, que su valor va a ser el mismo, o sea, el cambio de su valor va a ser el mismo siempre que vaya del mismo estado inicial al mismo estado final. Y además, en un proceso cíclico, su variación va a ser nula. La variación de entropía, delta S, es la diferencia entre la entropía del estado final menos la entropía del estado inicial. Esta variación, si toma un valor positivo, nos está indicando que hay un aumento del desorden del sistema cuando se realizó esa evolución, o lo que es lo mismo, una disminución del orden. Mientras que si es negativa, nos está indicando que el sistema se está ordenando durante la evolución o que disminuyó su desorden. Por supuesto también que la variación de entropía podría valer cero, lo que estaría indicando que no hay cambio de orden o desorden en el sistema durante dicha evolución. Ahora bien, hablamos de procesos espontáneos, que uno generalmente lo asocia con procesos que ocurren en forma natural. ¿Pero qué es un proceso reversible? Un proceso reversible es aquel que cuando ocurre, tanto el sistema como el medio ambiente pueden volver a sus estados originales sin que haya una variación neta del sistema o del medio ambiente. Por lo tanto, ningún proceso natural conocido es reversible, porque como lo dijimos anteriormente, por ejemplo, en el caso de la cascada, cuando el agua cae desde arriba hacia abajo, tanto el sistema como el medio ambiente se ven modificados y es imposible hacer marcha atrás y conseguir que el agua vaya desde abajo hacia arriba. Vemos ahora entonces el segundo principio de la termodinámica, que es justamente el que se ocupa de definir cuál es la función termodinámica que nos va a hablar de la espontaneidad o no de una evolución o de la reversibilidad o no de una evolución. Y este segundo principio se enuncia de esta manera. El desorden total del universo no disminuye nunca. Es lo mismo que decir que el desorden total del universo siempre aumenta y nos estamos refiriendo a los procesos espontáneos. Es decir, que toda evolución espontánea va a cursar con una variación de entropía del universo mayor que cero. Ojo, variación de entropía del universo, no del sistema. Por otra parte, toda evolución reversible va a cursar con una variación de entropía del universo igual a cero, lo que significa que en toda evolución reversible no va a haber cambio de entropía, o sea, de orden o desorden del universo.
El segundo principio de la termodinámica lo que nos permite, junto con el primer principio, es poder predecir la dirección natural de cualquier proceso y como resultado pronosticar una situación de equilibrio. Existe un enunciado hecho por Kelvin del segundo principio de la termodinámica que dice que es imposible construir un dispositivo que pueda, sin ningún otro efecto, levantar un objeto extrayendo energía térmica de otro. Esta forma de la segunda ley de la termodinámica es la afirmación de que los objetos no pueden saltar espontáneamente en el aire, pero además aclara que incluso con la ayuda de un mecanismo especial, un objeto no puede ser levantado extrayendo únicamente energía térmica, es decir, calor. Por ejemplo, supongamos que colocamos una pelota sobre la superficie del agua que está en un balde. Vamos a ver que la pelota, cuando está en la superficie del balde, tiene una energía potencial. La pelota va a empezar a caer, se va a meter en el agua y va a comenzar a aumentar su energía cinética hasta llegar al fondo del balde, donde no va a tener ni energía potencial ni energía cinética. Entonces, a simple vista, uno podría pensar que se perdió energía, pero si uno toma la temperatura del agua va a ver que ésta aumentó ligeramente, es decir, que la energía potencial se transformó en otro tipo de energía que es el calor. Ahora bien, una vez que la pelota está en el fondo del balde, nunca vamos a ver que la pelota salta hacia afuera y que el agua se enfría para poder otorgar la energía a la pelota para salir del balde. Eso nunca va a pasar. Es decir, que la energía térmica no puede ser completamente convertida en energía potencial. Por lo tanto, no es posible para un sistema que opera en un ciclo conectado a una sola reserva de calor o energía térmica, producir una cantidad positiva de trabajo sobre el medio ambiente. Otro enunciado del segundo principio de la termodinámica es el de Clausius, que dice que es imposible construir un dispositivo que pueda transferir calor desde un objeto frío hasta otro más caliente. Supongamos que pudiéramos construir este aparato, es decir, que pudiéramos construir una máquina en donde en un extremo coloco un recipiente con agua fría, en otro con agua caliente, enciendo la máquina y el calor se pudiera transferir desde el extremo frío hasta el caliente. Pasado un tiempo, el recipiente que tenga el agua fría va a empezar a congelarse, porque le estoy extrayendo calor. Por otro lado, el recipiente con agua caliente va a comenzar a hervir el agua, por lo tanto yo podría enfriar una cerveza del lado frío y hervir un café en el otro lado. Eso sería fantástico, pero eso sabemos que es imposible. ¿Para qué podemos aplicar el segundo principio de la termodinámica? Lo podemos utilizar para realizar el cálculo del rendimiento de una máquina. Y cuando nos referimos a máquina, nos referimos a un dispositivo que convierte energía en trabajo, energía interna en trabajo. Consideremos que toda máquina contiene una sustancia que va a variar su tamaño cuando absorba energía. En el caso, como el de la figura de un motor a nafta, la combustión de esta nafta va a convertir la energía química en energía interna que va a obligar al gas a expandirse en el cilindro del motor. Recordemos lo que habíamos hablado de las reacciones químicas de combustión. En el caso de los músculos, también lo podemos considerar una máquina, ya que cuando se convierte el adenosin trifosfato en adenosin difosfato, hay liberación de energía que se utiliza para contraer las fibras musculares. Hemos visto entonces los principios termodinámicos que intervienen en la conversión de energía en trabajo. Por ejemplo, supongamos que tenemos un gas encerrado
en un cilindro que contiene un pistón y que ocupa un volumen 1, se encuentra a la temperatura T1 y sufre una presión interna de P1. El sistema es cerrado, así que no hay intercambio de materia. Si este sistema realiza una evolución desde el estado I al estado F y luego por el camino 1 y luego vuelve al estado inicial I por el camino 2, podemos decir que la variación de energía interna del proceso total, es decir, desde que salgo de I y vuelvo a I, va a ser igual a 0 porque dijimos que la energía interna es una función de estado. Entonces su variación en un ciclo tiene que ser nula. La variación de energía interna desde el estado I y volviendo a él, la puedo calcular porque como es una propiedad extensiva, como la suma de la variación de energía desde el estado I al F más la variación de energía interna desde F hasta I. Recordemos el primer principio de la termodinámica, la variación de energía interna desde el estado I al estado F va a ser la diferencia del calor intercambiado en el camino 1 menos el trabajo intercambiado en ese camino. Por otro lado, la variación de energía interna desde F hasta I va a ser la diferencia del calor intercambiado en el camino 2 menos el trabajo intercambiado en ese camino. Por lo tanto, podemos decir que la variación de energía interna desde I hasta I la puedo calcular como igual a el calor intercambiado desde I hasta I menos el trabajo intercambiado desde I hasta I, y todo esto siempre me tiene que dar 0. Por lo tanto, podemos decir entonces que para que esto se cumpla, es decir, para que esta diferencia sea igual a 0, el calor intercambiado en el ciclo va a tener que ser igual al trabajo intercambiado en el ciclo, como lo decimos aquí abajo. Y el calor intercambiado en el ciclo va a ser igual a la suma del calor intercambiado por el camino 1 más el calor intercambiado por el camino 2. Ahora, solamente el calor neto absorbido en un ciclo es convertido en trabajo. Y este trabajo es menor que el calor absorbido a lo largo del camino 1. El resto del calor se expulsa a lo largo del camino 2. Por lo tanto, el rendimiento de una máquina, que lo representamos como la letra E, también conocida como eficiencia de una máquina térmica, lo podemos definir como la razón o cociente entre el trabajo producido o realizado por el sistema en el ciclo y la cantidad de calor absorbida desde la fuente que está a la temperatura más alta. Como habíamos visto que ese trabajo total en el ciclo es igual al calor total en el ciclo y que esta a su vez es la suma de los calores de cada una de las etapas, entonces podemos reemplazar trabajo total por la suma de los calores. Y si nos fijamos, como en el denominador tenemos al calor 1 y si hacemos distributiva nos quedaría calor 1 sobre calor 1 que es igual a 1 más calor 2 sobre calor 1. Es decir que lo podemos calcular de esta manera, calculando el trabajo total y luego dividiendo por el calor absorbido en la etapa 1, o lo podemos calcular como 1 más el cociente entre el calor liberado en el camino 2 y el absorbido en el camino 1. Tener en cuenta que como el calor 2 es un calor liberado, va a ser negativo. Por lo tanto, este cociente va a ser negativo. Es decir, que siempre le vamos a estar restando este cociente al número 1. Por lo tanto, la eficiencia o rendimiento de una máquina térmica siempre va a ser menor que 1. Eso hay que tenerlo muy en cuenta. El problema 7 de la guía 7 dice: un gas absorbe 800 joules de calor y realiza 500 joules de trabajo cuando pasa del estado A al estado B a lo largo del camino 1.
como se muestra en la figura. Y nos preguntan cuánto varía la energía interna del sistema. Bueno, sabemos que la variación de energía interna del sistema a lo largo del camino 1 va a ser igual a la diferencia entre el calor intercambiado por el camino 1 menos el trabajo intercambiado por el mismo camino. Por lo tanto, si reemplazamos, como en el enunciado nos decía que el gas absorbía 800 joules, recordemos que calor que entra al sistema es positivo, por lo tanto colocamos 800, y que además realizaba 500 joules de trabajo. Recordemos que cuando el trabajo sale del sistema es también positivo, por lo tanto podemos reemplazar 1 por 800 joules y trabajo 1 por 500 joules. Por lo tanto, la variación de energía interna a lo largo del camino 1 serán 300 joules. El apartado B dice, se realizan 300 joules de trabajo sobre el sistema y el gas vuelve al estado inicial A por el camino 2. Nos pide que calculemos el rendimiento del ciclo ABA. Entonces, en primer lugar, necesitamos saber cuál fue el trabajo total realizado en el ciclo, para lo cual ya conocemos el trabajo en el camino 1 y el trabajo en el camino 2. En el enunciado nos dice que se realizan 300 joules de trabajo sobre el sistema. Recordemos que cuando es el medio ambiente el que realiza el trabajo sobre el sistema, este trabajo era negativo. Por lo tanto, el trabajo en el camino 2 será de menos 300 joules. Por lo tanto, el trabajo neto en el ciclo será la suma del trabajo 1 más el trabajo 2, es decir, 500 joules menos 300 joules. Es decir, que el trabajo neto realizado en el ciclo es de 200 joules. Entonces, para calcular el rendimiento, recordemos que es el cociente entre el trabajo total realizado, que ya calculamos que son 200 joules, y el calor absorbido en la etapa 1, que son 800 joules. Esto nos da 0,25, es decir, que tenemos un rendimiento de eficiencia del 25%. En la parte C nos pregunta cuánto calor libera el gas cuando pasa del estado B al estado A lo largo del camino 2. Entonces, sabemos que la variación de energía interna por el camino 2 va a ser igual a la diferencia entre el calor intercambiado en ese camino menos el trabajo intercambiado en dicho camino. No conocemos la variación de energía interna de este camino 2, pero sí sabemos que en el ciclo la variación de energía interna debe ser igual a 0 y que en el ciclo la variación de energía interna total será la suma de delta E1 más delta E2. Por lo tanto, para que su suma sea 0, delta E2 debe ser igual a menos delta E1 para que su suma me dé 0. Por lo tanto, como habíamos dicho que la variación de energía interna del camino 1 eran 300 joules, la variación de energía interna del camino 2 serán menos 300 joules. Si ahora despejamos de aquí el calor intercambiado en el camino 2, pasa este término sumando hacia el otro lado, es decir, que el calor 2 lo podemos calcular como la suma de delta E2 más trabajo 2. Es decir, menos 300 joules menos 300 joules, lo que nos da un valor de calor liberado de menos 600 joules. Hasta ahora habíamos visto que para poder saber si una evolución va a ocurrir en el sentido del cambio natural, es decir, si va a ocurrir espontáneamente, necesitábamos conocer la variación de entropía del universo, para lo cual tenemos que conocer la variación de entropía del sistema y la variación de entropía del medio ambiente, lo que nos complica el cálculo. Por eso sería útil disponer de una propiedad que sea del sistema y que cambiara en el sentido del cambio natural. Esta es la energía libre de Gibbs, que se suele representar con la letra G o F mayúsculas. F de free, en inglés libre. Bien, la variación de energía libre de Gibbs
va a ser la diferencia entre la variación de energía libre del estado final menos la energía libre del estado inicial. Es también una función de estado, por lo cual cumple con que su variación en un ciclo es nula y con que la variación de energía libre, siempre y cuando vaya del mismo estado inicial al mismo estado final, va a ser siempre la misma. En determinadas condiciones, como que el sistema debe ser cerrado, su presión y temperatura constante, y que el único tipo de trabajo sea el de cambio de volumen, es decir, que no haya trabajo no expansional, la variación de energía libre es igual a la diferencia entre la variación de entalpía y el producto de la temperatura absoluta por la variación de entropía. Y además, en esas condiciones, solo en esas condiciones, se cumple que si esta variación de energía libre es negativa, quiere decir que esa evolución o proceso es espontáneo. Mientras que si es igual a cero, quiere decir que es un proceso o evolución reversible. Y si es esa variación de energía libre positiva, la evolución, que va a ser espontánea, va a ser la inversa a la planteada. Aclarando siempre que esto se cumple si el cálculo de la variación de energía libre se trata para un sistema cerrado a presión y temperatura constantes y con solo trabajo de cambio de volumen. Ejemplos de evolución reversible son, por ejemplo, los cambios de estado de agregación que se realizan a la presión y temperatura de dicho cambio de estado. Por ejemplo, fusión del agua a 0 grados y 1 atmósfera. Esa es una evolución reversible, por lo tanto, su variación de energía libre, dado que es un proceso a presión y temperatura constante, como ya lo habíamos hablado, y que el único trabajo que puede haber es de cambio de volumen, aunque en este caso prácticamente cero, porque pasamos de un estado sólido a líquido, ambos casi no compresibles, la variación de energía libre nos va a dar cero. Por ejemplo, si queremos saber si una reacción química que propongo va a ser espontánea en el sentido que lo estoy proponiendo, es decir, de reactivos a productos, como todas las reacciones químicas transcurren a presión y temperatura constante, y salvo que se las conecte a una pila, el único trabajo que se puede encontrar, si es que lo hay, es de cambio de volumen. Si esa variación de energía libre da negativa, eso quiere decir que la reacción química va a proceder en el sentido planteado. Pero si la variación de energía libre me da positivo, eso está indicando que lo que va a ocurrir espontáneamente es el pasaje de productos a reactivos y no de reactivos a productos. Y si me da igual a cero, quiere decir que en estas condiciones de presión y temperatura, la reacción se encuentra en equilibrio químico. Vimos que la primera ley de la termodinámica establece que la energía no puede crearse ni destruirse. En el caso de los organismos vivos, esto también se cumple, ya que absorben una forma de energía que les resulta útil en las condiciones determinadas de temperatura y presión en las que viven, y luego devuelven al ambiente, al medio ambiente o entorno, una cantidad equivalente de energía. Esa energía útil que toman las células que constituyen los tejidos y los órganos de estos seres vivos es justamente la energía libre, que también se puede definir entonces como un tipo de energía que es capaz de realizar trabajos a temperatura y presión constante. Por otra parte, a primera vista, se podría pensar que los organismos vivos no cumplen con el segundo principio de la termodinámica, que recordemos que decía que la entropía del universo siempre aumenta. Y si nosotros nos miramos, los seres vivos somos muy ordenados. Pero lo que ocurre es que este orden que tienen los organismos vivos y el mantenimiento de dicho orden se realiza a expensas
del desorden del entorno o medio ambiente que rodea al ser vivo, haciéndolo cada vez más desordenado y caótico. Entonces, por lo tanto, la suma de la variación de entropía del sistema, que en este caso es el organismo vivo, va a ser negativa porque aumenta su orden, pero la variación de entropía del medio ambiente va a ser positiva porque aumenta su desorden. Y esto hace que la variación de entropía del universo sea positiva. Por otra parte, recordemos que los organismos vivos no son sistemas cerrados, sino que son sistemas abiertos porque no solo intercambian energía con el medio ambiente, sino que también intercambian materia. Y por lo tanto, las características de los sistemas abiertos es que no se hallan en equilibrio con su medio ambiente. Los organismos vivos se hallan en un estado conocido como estado estacionario. El estado estacionario es aquel estado en que un sistema abierto tiene una velocidad de transferencia de materia y energía desde el entorno, o sea, la que incorpora el sistema, que se compensa con la velocidad de transferencia de materia y energía hacia el exterior del sistema. Es decir, los organismos vivos se hallan en estado estacionario. Si un organismo se halla en estado de equilibrio, quiere decir que ya no está vivo. Acá se encuentra la bibliografía que utilicé para la preparación de estas clases. Ustedes ya conocen el libro de Cromer, el libro de Castellan se puede conseguir a través de internet, si lo buscan. Los demás libros tal vez lo podrán encontrar recién cuando se vuelva a la actividad presencial en las bibliotecas o en la biblioteca de la cátedra.